Bienvenidos a Efecto Séquito de Fundación Daya, un podcast de divulgación científica canábica con una clara consigna. ¿Quién dijo que no hay evidencia? Con ustedes, nuestros conductores, la científica Nicole Alzarte Garay, bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en biotecnología de la Universidad Andrés Bello y directora de investigación y formación en Fundación Daya. Junto a ella, el doctor Clemente Molina, médico cirujano de la Universidad Finisterra y parte del equipo clínico de Fundación Daya. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Efecto Séquito, quien dice que no hay evidencia. Un podcast que hasta el momento ha sido mensual, pero pretendemos que sea un poco más seguido, de difusión canábica, de cómo funciona en medicina el cannabis y los beneficios que puede traer a la salud. Y esperamos que sea, como bien dije, no sea tan mensual, así que para poder lograr eso, síganos, pongan like, pongan seguir y compartan en sus redes sociales para que el mensaje llegue a más gente. Usted sabe lo que tiene que hacer, póngale suscribir, mándeselo a sus amigos, etcétera, etcétera. Si usted llegó a un podcast de Medicina con Cannabis, es una persona que es capaz de entender cómo funciona el mundo de las redes sociales. Yo soy Clemente Molina y junto a mí se encuentra Nicole Alzarte Garay. Lo dije bien esta vez, Muy ¿cierto? bien. Soy seco. Muy bien, gracias. Ahora no me preguntéis cómo escribirlo. No. Sí, para el otro capítulo, que lo deletrea, Claro, exactamente. Nicole, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Clemente? Bien, aquí. Un gusto estar aquí de nuevo en Efecto Séquito, quien dijo que no hay evidencia, este podcast de divulgación científica canábica. Y tenemos hoy día nuestro galleta estrella, el doctor Diego Cruz, nuestro jefe médico de la Fundación Daya, y yo diría que uno de los médicos que tiene más experiencia en Chile con cannabis medicinal. Y en realidad el capítulo de hoy, que en realidad es como el tercero que grabamos, debería haber sido yo creo que el primero. Debería haber sido el primero, exactamente. Sí. Porque a poco andar nos dimos cuenta de que habíamos muchos términos que no estábamos definiendo y que obviamente tenemos que hacer una especie de glosario o definición de términos básicos. Así que hoy día es nuestro primer capítulo de Efecto Séquito. Y para esto vamos a tener un paper muy entretenido, ¿ya? Que es un poco diferente a los ensayos clínicos doble ciego randomizados que habíamos estado hablando antes en cuanto a su metodología y que aporta información súper valiosa de lo que es la realidad del uso del cannabis de manera medicinal en una población muy abundante, como 3.300 personas que respondieron su encuesta. Entonces aquí estoy con Diego Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, súper. En verdad... Bueno, de galleta también soy parte del equipo productor, así que finalmente se saca provecho de los recursos que hay. Y sí, en verdad parte de este desorden es la dislexia propia del equipo. Tal vez este era el tema inicial, pero quisimos partir más de acorde a la contingencia 12 de mayo de la fibromialgia. Y esto en verdad es clave y es cómo se usa las formulaciones, qué es cannabis medicinal, así que gracias por la invitación nuevamente. Exactamente, lo que queremos hablar en este minuto es como la experiencia de los usuarios de cannabis y qué es lo que buscan, qué síntomas quieren aliviar y qué evidencia hay al respecto. Simplemente lo que encuentro interesante de este paper es que simplemente dicen, un grupo científico dijo quiénes son los que fuman cannabis o que consumen cannabis, la verdad, para aliviar qué y cómo les ayuda y qué cepas usan y... Es decir, recrear la experiencia del uso. Nicole, cuéntanos entonces un poco en qué consiste este paper y de a poco vamos a ir desglosando cada una de las cosas que van apareciendo. ¿En qué consiste el paper entonces? Mira, este paper en realidad, porque solamente vamos a anunciar el título, ya este es un paper de Scientific Reports de Nature de 2019 y habla de la asociación entre las características de los productos de cannabis y su asociación con el alivio de los síntomas. Pero antes de entrar en el paper, en realidad tenemos que definir un poco qué es la historia del cannabis medicinal, cómo parte esto. Entonces sabemos que hay registros de uso de cannabis hace más de 8.000 años, hay registros en China, registros en un montón de lados, y llevamos miles de años, el ser humano lleva miles de años utilizando el cannabis de manera medicinal. Tengo aquí el gusto de estar con dos de nuestros médicos de la Fundación Daya que tienen amplia experiencia clínica, entonces quería preguntarle, cuando llegan los pacientes a la consulta, ¿qué buscan? ¿Qué buscan aliviar con el cannabis medicinal? Ya, ese es un tema que es muy amplio en realidad, principalmente manejo del dolor, hoy por hoy.
un porcentaje importante sueño, epilepsia, ansiedad. Epilepsia menos porque la población es menos en relación a eso, pero mayormente dolor, sueño y ansiedad, honestamente. No sé ahí, Clemente, que podría complementar. Lo que busca un poco como de decepción de la medicina tradicional. Llegan muchas veces con el deseo de bajar la cantidad de medicamentos que están usando. No sienten que tengan que usar tantos medicamentos y los efectos negativos y los medicamentos para paliar otros medicamentos de lo que usan para poder aliviar sus síntomas. Muchos llegan con un cierto grado de desesperanza o, ¿cómo decirlo?, desilusionados del sistema. Entonces se preguntan, bueno, esto podría funcionar para mí, porque si ha funcionado a hartas personas, si hay tantas anécdotas como de por qué funciona hace tanto tiempo, quieren empezar entonces a indagar en otra alternativa de su tratamiento. Es que ahí yo siento que el tema clave es como decir qué es cannabis medicinal. Y primero es claro decir que el cannabis medicinal no es una planta alta en CBD necesariamente. Cannabis medicinal es el uso clínico de los fitocannabinoides con distintos objetivos finalmente. Y ante eso, no satanizar el uso adulto dentro de una discusión que llevamos tiempo tratando de dar en la fundación, es dejar de hablar del uso recreacional. ¿Por qué? Porque el uso recreacional perfectamente puede ser medicinal. O sea, el recrearse es un acto de salud. El uso adulto, creo que es una discusión interesante, representarla qué temas tiene, qué involucra, qué grado de responsabilidad, qué repercusión tiene, y hay que separarlo. No sé, creo que desde la fundación, bajo ningún punto de vista, vamos a apoyar el uso adolescente, el uso infantil. O el mal uso. O el mal uso, excepto que tenga una condición clínica asociada. Entonces, como que esos son factores esenciales y que marcan diferencia. Cannabis medicinal no es CBD, eso como necesariamente. Tampoco hay que satanizar el CBD. Pero puede ser con THC, CBD o una mezcla de ambas. Ahora, ¿cómo es el uso del cannabis medicinal? Porque aquí la gente se hace un tecito, se fuma un pito. ¿Cómo es el uso medicinal? Yo creo que ahí te devuelvo la pelota. O sea, yo voy a contar la historia y tú me tienes que explicar desde tu expertise. O sea, yo te puedo comentar que la mayor parte de la gente llega como que con un dolor de un tiempo, que no le funcionaban los medicamentos habituales y que de repente alguien le dice, oye, pero usa cannabis, y su primera aproximación fue usar una agüita. Y ahí te tiro la pelota, Nico. ¿Qué pasa con una agüita y los cannabinoides? No pasa nada con las agüitas. ¿Qué querés que te diga? Porque en realidad la planta de cannabis tiene dos componentes activos principales farmacológicos. Uno son los cannabinoides, ¿cierto? Donde tenemos el THC y el CBD. THC siendo el que tiene el efecto psicotrópico, psicoactivo. Y el CBD, que es el que se supone que nos relaja y que el que supuestamente dicen que es el medicinal. Pero Nicole, este es el capítulo 101 explicando lo más básico. THC y CBD, ¿a qué significa? ¿A qué siglas son? Son THC hace referencia al delta 9 tetrahidrocannabinol, muy bien, y el CBD es el cannabidiol. Son dos moléculas que son muy similares entre sí, que son sintetizadas exclusivamente por la planta de cannabis. Esos son los que llamamos fitocannabinoides, vale decir que son estas moléculas específicas de la cannabis que están en el fondo producidas por la planta. Pero además la planta de cannabis produce otra familia de moléculas que se llaman terpenos, que son las mismas moléculas de los aceites esenciales. Vale decir, es la parte aromática de la planta de cannabis que está mediada por estas pequeñas moleculitas, que por ejemplo el pineno, que es el olor a pino, el limoneno, el olor a limón, y que entonces estas moléculas son parte del tratamiento cuando trabajamos con cannabis medicinal. Ahora, ¿cómo se administra, cómo se ingiere el cannabis de manera medicinal? ¿Cuáles son las vías de administración? La verdad es que son muy amplias y acá es clave los objetivos. La más típica y conocida es la vía inhalatoria. Evidentemente, desde el punto de vista medicinal, uno no sugiere el uso de la vía pirolítica, fumarse un cigarrillo. ¿Por qué? Porque hay humo, está la combustión asociada, es un humo de alta temperatura. Nunca va a ser beneficioso fumarse un cigarrillo, si bien puede haber un alivio de síntomas. Ahora, dicho eso, no es que la vía inhalatoria esté prohibida, bajo ningún punto de vista. Lo ideal es el uso de un buen vaporizador. Y el vaporizador tiene distintas temperaturas. ¿Qué es un vaporizador? Claro, porque está el vaporizador y el vapeador. Muy buena pregunta, ya. Un vaporizador no es un bong.
No es una... No es una pipa de- No es una pipa de agua. Es que eso también es clave y es una muy buena pregunta, honestamente. Los vaporizadores son dispositivos electrónicos con una canastilla idealmente de cerámica o materiales más modernos hoy por hoy que no expelen gases, o sea, una Que no hay una canastilla. combustión. No hay combustión porque nos superamos Claro, los 230 exacto. grados. Evidentemente, y también, o sea, si es de plástico, la temperatura que yo le ponga va a emanar gases compuestos Exacto. de la combustión de eso. Entonces tiene que ser un material resistente a altas temperaturas. Eso es clave. Entonces el vaporizador es una máquina que calienta el cogollo, pero no lo Exactamente. quema. Ya un rango de temperaturas medidas. Y puedes controlar entonces la temperatura. Y exactamente. eso es clave. ¿Por qué? Porque hay distintos rangos de temperatura, distintos compuestos que vamos activando dentro de la planta. Por ejemplo, el THC está dentro del rango de los 157, 160 grados Celsius como mayormente activante. El CBD, a diferencia, está a 185, 180 grados. Entonces acá son objetivos distintos. Entonces, perdón, si yo seteo mi vapo a 160 saco el THC y si a 180 saco el THC y el CBD. Ambas, exactamente, además de otros cannabinoides y terpenos. Más alto están los cannabinoides más sedativos, por lo tanto sobre eso ya hay sueño. Pero hay que decir que sobre los 190 grados ya hay un mayor porcentaje de humo, por lo que lo ideal sería 185, máximo 190. Si bien un cannabinoide muy interesante, que es el THCV, está a temperaturas más altas. Ahora, eso es el vaporizador, pero lo que normalmente se conoce actualmente también son los vapeadores, el uso del cartridge. Ya, ese es un tema tremendamente interesante y que da para unos artículos para más adelante, que es la cantidad de compuestos que tienen relación a eso. Porque una cosa es la planta, que yo no le agrego compuestos. En cambio esto es un extracto, es una concentración de este producto que yo lo diluyo en algo. Y la gran controversia que hace poco salió, que es terrible y que produce cosas, es la vitamina E. No los otros disolventes asociados a esto y no al THC. Y ahí no sé si la Nico nos puede complementar un poco respecto cuáles son los más seguros que tiene que ver con eso, porque honestamente yo también me pierdo con eso. Sí, hay disolventes, por ejemplo, el que es nocivo es la vitamina E porque es muy barato y se usa para patear básicamente la resina concentrada y para diluirla. Pero hay un producto que es un producto que hay de origen canadiense, que no voy a decir la marca porque no estamos haciendo marcas de nadie, ya, pero es un producto O sea, de si origen alguien nos quiere canadiense. hacer un auspicio, feliz. Felices recibimos, ¿ya? Pero mientras tanto es un producto que se compra y que está aprobado por la FDA en Canadá, ¿ya? Y que es una mezcla de distintos polietilenglicol. Este producto está en el fondo validado. Pero además de la vía, eso estamos hablando aquí de la vía inhalatoria no pirolítica. Entonces distingue inhalatoria porque entra por el pulmón, el efecto es súper rápido, en los primeros 10 minutos ya tenemos efecto máximo, y la concentración de THC en la sangre sube rápidamente y baja rápidamente, y la duración de la vía inhalatoria es de 2 a 4 horas y se usa principalmente para rescate de crisis en SOS, rescate de crisis aguda de dolor, de insomnio, de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero no es bueno para la utilización de un tratamiento crónico. Y aquí es donde vamos a la segunda vía de administración, que yo diría que es como, corríjame usted, la vía principal de administración para el uso medicinal, que es la vía sublingual. Exactamente, la vía sublingual anda bastante bien para un manejo diario y a la larga del tratamiento. Porque como tú mencionaste, Nicole, cuando tú vaporizas, el efecto es muy rápido, pero también se va muy rápidamente. En el valor médico tiene sentido, por ejemplo, para una crisis de dolor. En el momento en que una persona con dolor crónico de repente sufre una crisis de dolor, puede ser una vaporización, tiene un efecto muy rápido y se va rápidamente. Para inducir el sueño también anda súper bien, porque es rápido el efecto y así logras quedarte dormido rápidamente. Pero si que buscamos, por ejemplo, en una persona con dolor crónico, mantener el efecto analgésico que produce la cannabis, correspondería usar, por ejemplo, aceites. ¿Por qué aceite? Y aquí lo que hablábamos inicialmente, ¿por qué el tecito de la hojita no funciona? Porque los cannabinoides que ya hemos mencionado, THC y CBD, son lipofílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se unen y que se adhieren a las aceites. Esto es lo mismo que el aceite no se mezcla con agua. Fin. Sí, y de hecho de los tecitos lo más que podrías extraer son los terpenos, que es la parte aromática. Exactamente. Entonces el aceite, la gracia que tiene es que su vía sublingual hace que se mantenga estable en el cuerpo y que llegue a durar entre 8 a 12 horas en el día los efectos. Eso es uno de los compuestos súper O importantes del sea, aceite. yo creo que ahí, a modo de resumen, ya sería como vía inhalatoria, rápido efecto, corta duración.
vía oromucosal. Hay que diferenciar un poco estas dos vías y lo vamos a hacer más adelante. Es efecto más lento, entre 30 a 90 minutos, pero más prolongado en el tiempo, y en pos de eso vamos a ir profundizando un poco los efectos de esto. Y distinguir un poco que el tratamiento con cannabis medicinal no funciona con la lógica del paracetamol, que yo me tomo el paracetamol y en media hora se me quitó el dolor de cabeza, sino que la cannabis funciona también con una especie de efecto acumulativo, un poco más parecido a los antidepresivos de alguna manera, donde tenemos que llegar a tener un nivel, ¿cierto?, de cannabinoides en nuestro sistema para que nos baje los 3 o 4 puntos de dolor que nos puede llegar a bajar. Exacto. También considerar que el uso de la vía inhalatoria es súper bueno para los casos de las náuseas y la emesis, porque es súper difícil tomarse una pastilla con un vaso de agua cuando estás con ganas de vomitar. Así corta. Exactamente. Ya, entonces tenemos la vía inhalatoria, tenemos la vía oromucosa, como tú mencionaste. Oromucosal hay que decir Claro, que es el oromucosal. uso de la boca. Ya. Habitualmente es la vía sublingual, es cuando yo pongo un aceite en mi boca, idealmente abajo de la lengua, que es de más rápida absorción, versus la vía digestiva, que es cuando yo lo trago y la absorción es a nivel de estómago, y que ahí hasta cierto punto se salta el paso hepático. Claro. Y también el otro beneficio, una cosa que también puede generar mucha duda, es que cuando se usa un aceite, no hay una activación del THC, el compuesto que genera psicotropicidad. Al final, porque no se somete a una temperatura lo suficiente como para que uno pueda estar, como se dice por ahí, volado. O bien el efecto es mucho menor. Es una de las cosas que también preguntan mucho los pacientes, que cuando llegan y dicen, pero ¿esto me va a volar, doctor? No, no necesariamente. Depende de la dosis también. Depende de la dosis también, porque muchas veces pasa, y esto lo vamos a hablar en el paper, que muchas veces las dosis menos es más. No necesariamente por usar mayores dosis va a tener mayor efecto. Después de esta leve pequeña introducción que hemos hecho sobre el uso general y los conceptos básicos de cannabis medicinal, vamos a ahondar entonces en este paper mencionado al inicio, un paper publicado en la revista Nature. Cuéntanos un poco, Nicole, qué buscaba y qué es lo que hizo el paper. Mira, este trabajo es súper interesante porque ocurre en donde tenemos un mercado regulado y por lo tanto las exigencias para poder comprar y vender cannabis, ¿cierto?, en el mesón, por decirlo así. Esto es como que tú vas a una tienda y hay un mesón y te pasan un menú y tú escoges las cosas que te vas a llevar. ¿Ya? Exige que todos estos elementos, flores, cogollos, concentrados, ¿qué son los concentrados? Son como extractos, que hay distintas técnicas de extracción, que es en las cuales yo concentro el compuesto activo, que puede ser tanto THC como CBD, que hay distintas técnicas y depende de la temperatura en la cual yo lo hago y el método de extracción, que pueden ser alcoholes, pueden ser aceites, y ahí depende un poco el tipo de tecnologías que tenga para eso. Básicamente son los compuestos activos de la planta de cannabis condensados, concentrados, de alta pureza, por decirlo así, como lo dirían aquí en el centro. No, de raza. Claro, de alta pureza, que aquí tienen muy mala fama, y vamos a ver que no es un problema eso, que están debidamente cuantificados y analizados. O sea, todos los productos que se venden en el mesón, todas estas cosas están accesibles, de libre acceso a las personas, ¿ya? Y están todas cuantificadas, entonces se sabe qué cantidad de cannabinoides, terpenos y otras cosas tienen, además de pasar por estrictos controles de calidad, en el fondo para que no tengan contaminaciones ni con pesticidas, ni con metales pesados, ni con ninguna de esas cosas. Entonces, en estos lugares donde está regulado, la disponibilidad y la variedad de productos es gigante. Y este estudio lo que es interesante es que toma en cuenta eso y mediante una aplicación que se baja en el teléfono, van haciendo mediciones. La persona lo que hace, baja esta aplicación, escanea el código QR del producto que compra, ya sea una flor, un concentrado, una tintura, lo que sea, escanea el código y empieza a poner, le dicen, ¿qué síntomas tú quieres aliviar? Y hay una lista de 27 síntomas que tú puedes querer aliviar, los cliqueas, y después te pregunta del 1 al 10, ¿qué grado de intensidad tienes este síntoma? Y tú pones, entonces, por lo tanto, cómo te sientes antes de iniciar la sesión de cannabis, ¿cierto? Y después te dice, ok, ¿cuál es tu tipo de producto? Flor, concentrado, no sé qué. Y después te pide, ok, ¿cuándo empieza la sesión? Y tú apretas un botón. Entonces, apretas un botón, te pones tu primera calada, en el caso de que sea una vía inhalatoria, vuelves a apretar el botón cada vez que pones otra calada, y con esto la aplicación va cuantificando, tiene una idea de los miligramos de cannabinoides que estás absorbiendo, y después te pregunta, después de cierto tiempo te va preguntando cómo te sientes ahora en esos mismos parámetros que tú pusiste al inicio. Entonces tenemos un registro en tiempo real, con productos reales, con personas que están ahí en el fondo en tiempo real,
mostrando o en el fondo llenando los datos con información de qué les pasa con el uso de cannabis medicinal. Entonces, Diego. Es que lo que es clave es hablar que hay distintos tipos de productos y hay distintas concentraciones de THC y CBD. Y también lo que es interesante acá es que plantea esta diferencia entre lo sativo e índico. Y creo que ahí es importante ver que exactamente digamos que lo que es qué es el sativo e índico. THC, qué es el CBD primero, qué es lo que es sativo, qué es los índicos. El THC es el tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el compuesto activo más conocido que no está en la planta mayormente. Lo que está en la planta mayormente es el ácido tetrahidrocannabinólico. Exactamente. La versión ácida, el THC-A. La doctora que de Efectivamente, que yo química, soy disléxico y me cuesta, pero está en la forma ácida. La planta, si tú te comes un cogollo, no te va a volar mayormente. Requiere un rango de temperatura para descarboxilarse y ser delta 9 THC. Exacto. Y este es el compuesto que se le conoce este efecto como psicoactivo. Si bien hoy por hoy... Perdón, hay que hacer una distinción, lo siento. Exacto. Psicotrópico. Es que Porque para allá psicoactivo... iba. Ah, ya, ok. Para allá iba que exactamente... Perdón, doctor. No, por favor, es que gracias por adelantarte, que eso implica la inquietud respecto a eso. Es que lo psicoactivo hacía referencia a volarse, sin embargo, lo psicoactivo es todo lo que tenga efecto en el cerebro. La psicoactividad es un efecto de toda la función cerebral. Por lo tanto, cualquier compuesto que tenga un efecto en el cerebro va a ser psicoactivo. El café, distintos compuestos. Incluso el CBD. El psicotropo es el que tiene un efecto que posiblemente puede alterar la percepción de conciencia o algo más ligado a eso. Pero el THC es el que tiene mayormente el efecto en el dolor, en el sueño y en la actividad motora. Muchas veces también en ansiedad. Ahora, el CBD es un compuesto no psicoactivo, que es un error conceptual, más bien no psicotrópico, hasta cierto punto, que mayormente se le conocen efectos ansiolíticos, que manejan la ansiedad, antiinflamatorios y antiepilépticos, además de antipsicóticos, lo que es muy muy interesante. Y dado estos dos compuestos, lo que hay que entender es que se regulan el uno con el otro. Tenemos un ratio THC-CBD, en el cual se habla de alto THC, algo que aproximadamente es 20:1. Perdón, ratio significa proporción. Exacto. Proporción entre THC y CBD. ¿Cuántas moléculas de cada uno tiene? Efectivamente, 20 más o menos de THC, 1 de CBD y la otra punta 1:20, que es lo que se habló o va a hablar en autismo. Y eventualmente se pueden ocupar formulaciones 1:1, distintos tipos. Sativex, por ejemplo, que es lo que está disponible en el mercado a un costo comercial altísimo, es 1:1. Perfecto. Entonces, estos pacientes básicamente iban registrando su uso de las flores de los concentrados en esta aplicación y iban midiendo cómo se desarrollaba o cómo disminuían, subían, bajaban sus síntomas. Y también resulta que se miden, por supuesto, efectos famosos, temidos y terribles, efectos adversos, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que encontraron después de hacer el análisis? Porque piensa tú que aquí fueron 3.341 personas que a su vez llenaron 19.910 sesiones de cannabis, de uso de cannabis medicinal con esta aplicación. ¿Qué fue lo que encontraron? Es que honestamente acá los datos fueron bastante benignos y lo que mayormente se encontró primero fue que hubieron efectos secundarios en un 25% de los pacientes. Y esto mayormente bastante leves, honestamente. Principalmente boca seca, somnolencia, mareos. Y eso, honestamente. Y si uno ve, también lo que es interesante es que los que más se reportan como efectos negativos en este caso fue boca seca y sentirse como foggy, así como cansado, obnubilado, un poco obnubilado. Eso es lo principal. Ahora, lo que es interesante es que también como un efecto secundario positivo... ¿Qué es un efecto secundario positivo? Siempre hablan de los negativos. Exacto, es como feeling high, es como se sintieron relajados and peaceful, es como... ¡Qué buen efecto secundario, por favor! Así. Se sintieron Claro. en paz, relajado. Claro, y un 30% como que se sintió high, volado, y otros con sed. Ahora, la sed evidentemente nunca es agradable, pero obligarse a tomar agua tampoco es terrible. Especialmente cuando uno toma poca agua durante el día. Ciertamente. Sí.
Y lo que es súper interesante también es ver que el principal consumo, ya, de esta manera, era en flores. El 74% de estas sesiones fueron utilizando flores y el 17% utilizando concentrados. Eso es principalmente vía inhalatoria. Es que ahí también es interesante que habitualmente uno piensa que el consumo de cannabis medicinal es CBD, segundo que es aceite, y se desprecia la vía inhalatoria. Y honestamente, no me gusta citar marcas, pero está Bedrocan, que tiene flores estandarizadas, y hay algunos extractos ya de calidad farmacéutica que son útiles. Sin embargo, es muy amplio. Y tal vez, ¿por qué es más útil esto? Porque el efecto es más rápido, es más rápido, inmediato. y tú lo sientes, lo ves inmediatamente, efectivamente. Las formulaciones oromucosales que van en la boca o sublinguales se demoran entre 3 semanas a 2 meses en hacer efecto. Ahora, también un concepto que usan harto y popularmente se conoce, y probablemente la gente que nos está escuchando también ha escuchado. Es la primera vez quizás que escuchan de decir la relación THC y CBD, pero ¿hubo alguna diferencia, por ejemplo, en el estudio en el uso de sativa e índico? Efectivamente, resultó que el 48% de las personas prefieren variedades híbridas, ya, un 30% variedades índicas y un 22% variedades sativas. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicancias tiene? La verdad es que la implicancia netamente en este momento, por lo que sí ha sido manipulada la planta, es básicamente una cosa de botánica. Sí, tiene que ver con la forma. Exactamente, de la hoja delgada, hoja gruesa, tiene que ver más que ver con eso, pero honestamente tú apuntas a los terpenos y el perfil que esto tenga. Se maneja mayormente índico más relajante, sativo más activante. Pero no siempre es así, No ¿cierto? siempre es así. Y de hecho este paper es muy diverso, es como 30-30-30, así como 30 Sí. sativo, 30 índico y el resto híbrido, entonces es muy diverso. Y lo que hay que decir es que no solo lo sativo, o sea, no solo lo índico maneja dolor y no. Hay plantas sativas que manejan bien dolor. Hay plantas psicoactivas que no manejan bien dolor, entonces son temas distintos. Y lo otro también contar que en general las plantas índicas tuvieron mayor alivio del dolor, un mayor alivio de síntomas en general en este ensayo. Y es súper interesante porque de los tres síntomas que más tuvieron alivio fueron ansiedad, el dolor de espalda y depresión. Y fíjense que las personas con depresión responden mejor a variedades de flores con muy alto THC, vale decir, entre 20 y 35%, y que las personas con la mejor respuesta para la ansiedad y para el dolor de espalda fue mediada por plantas con THC de cantidad media, vale decir, en torno entre el 10 y el 19% de THC. Pero yendo a números, lo que el paper mostraba entonces, por ejemplo, ¿cuánto era lo que reducía? Porque en un principio tú, Nicole, mencionaste que esto era una escala del 1 al 10. Entonces, en promedio, ¿cuánto es lo que mencionaban los pacientes? Que habitualmente, desde el punto de vista clínico, se habla de 3 puntos en las escalas, que habitualmente es de 1 a 10. Y acá se hablaba de una variación de 3.5, así que es clínicamente efectivo. Tampoco es tan fuerte el efecto, pero se siente. Entonces se habla de 3 puntos de reducción en los síntomas. Y eso es como el score más habitual en relación a esto. Ahora, claro, tú hablas de entre 3 y 4 puntos de dolor, pero también hay una mejoría en otros aspectos de la calidad de vida. No solamente el dolor, sino que la calidad del sueño, la alimentación, el estado de ánimo. Entonces la sensación de bienestar en general va por sobre el alivio del dolor, sino que también hay una mejora en los otros aspectos de la calidad de vida. Es que honestamente es muy amplio y acá van los objetivos terapéuticos. Yo creo que esta aproximación era más bien hablar de los distintos tipos. Primero diferenciar vía inhalatoria versus vía oromucosal. Hay otras vías de administración, estamos hablando de las más conocidas, pero este es más bien un puntapié para dar a entender que THC no es solo lo recreativo, también tiene fines medicinales, el CBD tiene muchas cosas positivas, pero ideal es manejar este ratio THC-CBD. Y en eso va la consulta médica, en eso va la consulta terapéutica en relación a esto. El último dato que le querías contar de este paper es que las variedades con CBD en general no produjeron ni efectos secundarios adversos ni efectos de alivio de ningún tipo. En este ensayo en realidad el CBD no tuvo mucho efecto en nada de lo que fue evaluado. Exactamente. Ahora también lo que es interesante en el paper lo es que para diferentes síntomas también eran las diferentes porcentajes de THC que tenía lo que ingerían. Entonces... perdón que te interrumpa, pero eso es clave. Esto es un efecto campana.
una mayor dosis no implica un mayor beneficio. De hecho, muchas veces una dosis más alta son más efectos secundarios. Entonces esto es muy de camino medio y eso es el correcto acompañamiento terapéutico. Y eso es la importancia de que sea vigilado por un médico o bien indicado por un médico para poder entender qué clase. Por ejemplo, en mi experiencia, lo que yo partía haciendo es que les preguntaba muchas cosas de ellos al paciente. Incluso, por ejemplo, qué música escuchaban. Y me da una idea de cómo quién era. Entonces también la lógica de que dime quién eres y qué cepa necesitas. Si es una persona más activa o que busca realmente para aliviar sus síntomas ser más activo, también de repente cosas con más alto THC para ayudarlo a tener un poco más de energía. Y así también se observó con diferentes síntomas las diferencias, los diferentes porcentajes de THC que necesitaban para poder aliviarlo. O sea, ahí derechamente ya con intenciones de cerrar, porque entiendo que llevamos un tiempo y va a haber espacio para eso. Vamos a hablar de los efectos secundarios en profundidad, vamos a hablar de esto, pero esta es una aproximación inicial de las formulaciones. Eso es lo que tenemos hasta ahora. La idea es que se atrevan, que prueben, que esto tiene un perfil de seguridad y un rango terapéutico muy amplio. Ese es el principal concepto y la clave es partir bajo y aumentar lentamente. Eso como concepto clave inicial. Y entender que no todas las marihuanas son iguales, no todas las cannabis son iguales, las vías de administración tampoco, y para eso es imperativo el correcto acompañamiento médico si usted quiere utilizar esto como un tratamiento medicinal. Así es, así que si es que buscan que nosotros podamos ayudar o que estén en dudas respecto a esto, pueden solicitar ahora aquí también en la Fundación Daya, estamos más que dispuestos en ayudarnos. Sí, y los invitamos a participar e interactuar a través de nuestras redes sociales. Si quieren plantearnos dudas, si quieren plantearnos temas para que conversemos, adelante. ¿Algún artículo? O algún artículo, si quieren mandarnos un paper, exacto, y nosotros felices. Así que, bueno, gracias por escucharnos hasta el final, los que se alcanzaron a quedar hasta el final. Gracias Diego, gracias Clemente por el capítulo de hoy y nos vemos en nuestra próxima sesión. Esto fue Efecto Séquito, quien dijo que no hay evidencia. Esto fue Efecto Séquito de Fundación Daya, un podcast de divulgación científica canábica con una clara consigna: ¿quién dijo que no hay evidencia? Síguenos en nuestras redes, suscríbete al podcast y si buscas una cita médica canábica, conoce nuestro modelo de atención en fundaciondaya.org.